Sublime Records presenta. Holis, bienvenidos a Burbuja Literaria. Yo soy Katia León y como pueden ver, en esta ocasión me está acompañando Juan Zavala. ¿Qué onda, Kat? Y bueno, si no han visto el episodio anterior de Otras Cosas Literarias, que es el de Circe, bueno, les voy a recordar cómo es que está funcionando esta nueva dinámica para las mesas de diálogo. Sí. Y bueno, en algunas ocasiones como esta, vamos a estar nada más Juan y yo hablando sobre algún tema. Sí. Y en esta ocasión a Juan le toca traer el tema. Entonces, yo no sé de qué vamos a hablar hoy. Sí. Y bueno, supongo que conforme vayan viendo el episodio se irán dando cuenta de la dinámica, pero básicamente Juan va a platicarnos de algo y bueno, ya veremos cómo evoluciona la conversación. Sí. Fíjate que traté de traer un tema que no fuera tan difícil. Claro. Creo que sí es de nicho, pero creo que sí los dos podemos conversar al respecto. Ok. Y bueno, antes de comenzar a decirte el tema de esta tarde, pues sí quiero contarte un poquito de cómo yo me aproximé a este tema. Ok. Sí. Sí. Fíjate que cuando yo era pequeñito, un Juanito. Ok. Juan de niño. Juan de niño, sí. Yo tenía una cierta admiración por las caricaturas, la televisión, o sea, todo lo que tuviera que ver con cosas visuales, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, cuando tenía la oportunidad, pues me iba a ver la televisión o claro, como todos los cosas. niños. Sí, claro. Pero hubo en esta época un poco infantil, un poco de niño, que descubrí pues algo que cambiaría mi percepción de la televisión. Ok. Lo cual serían los videojuegos. Ok. Entonces, esta tarde, esta mesa vamos a hablar pues de los videojuegos en general. Vaya, Tú, bueno, ¿has tenido acercamientos con los videojuegos? ¿O qué tipo de acercamientos has tenido con los videojuegos? Pues mira, yo, o sea, sinceramente, no me considero gamer. Ajá, No. claro. Claro que he jugado videojuegos. Creo Sí, que ajá. cualquier persona de nuestra edad ya habrá jugado videojuegos. Es bien interesante. Sí. Pero mi acercamiento con los videojuegos ha sido más que nada a través de mi hermano y mis primos. Sí. Cuando era niña, bueno, mis primos tenían un GameCube. Sí. Y jugábamos Super Smash Bros. Y yo nunca he sido buena con los videojuegos, sinceramente. Yo no soy muy buena jugando, pero ellos sí lo son. Mi hermano también, de hecho, mi hermano juega muchos videojuegos. Sí. Lo admiro por eso. Sí, Lo admiro, no sé de dónde viene su habilidad, pero es muy bueno con los videojuegos y tiene ahí artilugios extraños. Sí. Quisiera sobre todo pues mencionar eso que dices de que quizás tú no te consideras gamer. Digo, yo tampoco soy como experto en videojuegos. Hay gente que literal, o sea, sabe, ¿no? Sabe. Claro, mi hermano es una de esas personas. Por ejemplo, tu hermano. Pero algo interesante y que quizás por eso mismo traje este tema a la mesa es que ya los videojuegos, si antes pues eran un poco de nicho, creo que ya es algo cultural o algo en general de todos. Ya puedes encontrar un juego en tu celular. Claro, los celulares. Mi Facebook. Teléfono trae de fábrica creo que como 4 juegos. Sí. Y quizás la pregunta ahorita que yo quisiera hacer es si tú consideras que los videojuegos son algún tipo de literatura, ¿no? Fíjate que no sé si son un tipo de literatura, pero sí creo sinceramente que están muy en relación con ellos, porque los videojuegos son más de lo que parecen, en el sentido de que los videojuegos suelen tener una historia. Y no sé, ya sea que hablemos de Gears, Halo,
O no sé. Incluso hay videojuegos un poco menos sistematizados, Ajá, como pero esos, Batman, o por sea, ejemplo. hay otro que se llama God of War, Ajá, creo, que hasta donde se tienen una exacto. historia, tienen personajes, los personajes tienen un trasfondo, tienen una Ujú. razón de por qué son como son. Y entonces yo digo, bueno, es que ahí hay guionismo, ahí hay narrativa, ahí hay muchas cosas que son literarias. Sí, 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 Y de hecho definitivamente. también a mí me gusta mucho la serie de The Witcher. Ah, claro, sí, gran serie. Y pues primero fueron libros, luego sacaron los videojuegos y después de que existieran los videojuegos, Ujú. sacaron la La serie serie. Pero, o que le sea, lo dio... común es que haya un, Ajá. un libro y lo adapten a serie o película, pero en este caso la primera adaptación que hubo de estos libros fue a un videojuego. Sí, sí, sí. Y, o sea, es curioso, yo tengo los libros, solo he leído, bueno, son cuentos. Ah, sí, sí, sí los has leído. Sí, solo he leído uno, no, Ah, no ok. creas que he leído mucho, Ajá, pero sí los tengo y tengo la intención ajá, de leerlos. Vi la serie con mi hermano y ajá. mi hermano de hecho tiene los 3 Ah, videojuegos. ya, ya. Digo, Ajá, yo no he ido a preguntarle qué tal están los juegos, ajá. pero sé que en su momento, cuando, al mismo tiempo que yo compré los libros, Ujú. él compró los videojuegos. Sí, Sí. ¿y qué crees? Bueno, tu hermano, digo, un saludo al hermano de Katia. ¿Crees que considere o disfrute más leer los libros o jugar los videojuegos, ¿no? O sea, Jugar los videojuegos, sin sí, duda. Sí. claro, claro. Am, no, o sea, mi hermano no es lector. Claro. No Bueno, quién porque, sabe, porque quisiera, de hecho, en esta mesa ver si bueno, acaso los videojuegos es un tipo de literatura, pero no es un lector convencional, quizás. no, o sea, no porque él no lea o no le Ajá. guste leer, simplemente si va a pasar el Ujú. rato, o sea, si tiene un rato para hacer Sí, sí, sí. cualquier cosa, yo sé que él va a querer jugar algún videojuego. Tiene muchos, Sí. no sé cuántos ni cuáles, tiene Ajá. muchos. Y yo sé que él prefiere, si le das a escoger entre jugar un videojuego o leer, yo sé que va a escoger los videojuegos. Ujú. Pero eso no significa que no lea o que Sí, tal vez no claro. tenga el interés, porque por ejemplo también sé que una de sus películas favoritas es la de Percy Jackson y que él tiene muchísimas Ah, ganas de ok. leer la saga completa de Sí, sí, Percy sí. Jackson. Creo que una cosa no descarta la A la otra. otra, no, claro. Por eso te digo, yo sé que él es gamer. Ajá. Si ponemos etiquetas, yo soy lectora. Sí, Am, pero no son excluyentes y claro que no. Ajá. sé que tal vez en la literatura puede haber alguna clase de juego y tal vez en los Ajá, sí, sí, sí. videojuegos También. hay algo de literatura. Sí, sí, sí. Pues eso, justamente me encontré con esta problemática que quisiera, pues, entablar, ver si llegamos a alguna conclusión, Ujú. si acaso los juegos son algún tipo de literatura nueva. Y bueno, antes, de irnos por ahí, pues quisiera como aclarar un poquito qué es un videojuego, si es que acaso Sí, hay alguien claro, sí. que no sepa, ¿no? Y bueno, podemos separar en dos términos los juegos, ¿no? Juego, play, Sí. y más bien jugar, play, Ujú, y juego, game, ¿no? Esos ujú. esos dos términos, en términos, por ejemplo, de Vygotsky, no sé si recuerdas un saludo a la doctora Betty. Vygotsky, jugar es una experiencia privilegiada, más bien que da privilegio al aprendizaje, perdón, debido a que la relación con otros términos permite crear y mejorar pues la zona del desarrollo próximo, ¿no? O sea, Ujú. es muy interactivo, o sea, sí necesitas, aunque no lo parezca, tener cierta concentración cuando estás jugando, ¿no? O sea, Muchísima sí, 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 concentración. sí. Digo, yo sé que depende del juego, Exacto, sí, sí, sí. pero es que hay cosas que no te puedes distraer porque, no sé, Sí, sí, sí. pasan tragedias. Sí, 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 sí. Y pues tenemos como esa parte, ¿no? La que implica al jugador, la concentración, el desarrollo próximo, bueno, demás, ¿no? Ujú, Y tenemos el juego, ¿no? El game. En cambio, pues es entendido como un sistema que aporta reglas, condiciones y algunos aspectos de la competición, ¿no? O ujú. sea, es lo externo, ¿no? Claro. Cuando nos enfrentamos a eso. Y pues en pocas palabras, pues los juegos son ante todo, pues simulaciones de situaciones o sucesos y prácticas configurativas, Ujú. mientras que las narrativas pues son interpretativas. Creo que ahí vamos a tener entonces la primera diferencia entre la literatura y,
y los juegos, ¿no? Ujú. Que pues la literatura son interpretativas, o sea, vas a leer un libro y necesariamente tú tienes que darle ese valor interpretativo, ese valor Claro. de experiencia. En cuanto a los juegos, sí también tienen ese nivel interpretativo, pero creo que no lo privilegia como tal, sino más bien va construyendo la historia conforme el jugador, bueno, el lector jugador va desarrollándola, que es bien, bien interesante, ¿no? Porque no empiezas, no empiezas un videojuego siendo un externo, sino Ujú. empiezas siendo el personaje, ¿no? Claro, O sea, tú eres el personaje de esta historia. claro, Tú sí. vas construyendo tu, tu historia, vas el ritmo, vas Pero igual descubriendo puedes cosas. escoger personajes, ¿no? Sí, claro, claro, claro. En sentido ya un poco más posmoderno de los videojuegos, pues Sí. sí puede variar, pero no sé, por ejemplo, se me ocurre Halo, ¿no? Halo que es un shooter, que casi se le dice a los juegos de disparos, o Ok, juegos de disparos, ¿no? ok. Es una historia, pues, que por lo que han visto, pues aquí tengo la mayoría de los juegos. Es la historia de un soldado que, que está en una oda espacial, una guerra espacial. Ok. Y tú eres el protagonista de esto. De hecho, digámosle, los creadores, los diseñadores del juego, tenían la intención de hacerlo lo más callado posible para que el jugador se sintiera como si fuera el personaje como tal. O sea, Mm, explotar un tanto ese recurso de que se sintiera un tanto ¿El el silencio? jugador, ajá, el jugador con los pensamientos y demás, ¿no? Entonces Ok. es bien interesante cómo en una parte tú vas siendo el protagonista de esta historia, aunque Ujú, tenga nombre, aunque ujú. o sea, tú lo vas desarrollando, ¿no? Y pues la literatura es más bien un encontrarse de experiencias, ¿no? De sentirse empático. Pero Ok. ¿tú qué opinas? A ver, yo no... Reflexiónalo, No, reflexiona. no sé si a todos les pase esto. Ujú. Yo no sé si a todos les pase esto. Sí. Pero específicamente con los libros que están contados desde la primera Ah, claro. persona, Ujú. en algún punto siento que yo soy el personaje. Sí, por supuesto. Ah, sí. Es como, no sé, mm, o sea, los únicos libros que en este momento recuerdo que sí están contados en primera persona son los de Crepúsculo. Sí, 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 sí. Los leí por primera vez cuando tenía 12. Sí, sí, yo también los Eh, leí, de hecho. Y entonces era Ajá. como que, o sea, tú recordarás que toda la trama, toda la historia está contada desde el punto de vista de Bella. Ujú, ujú. Y entonces era como de, así como Sí, que sí, sí. en algún punto yo sentía como toda esta cuestión de lo que estaba, como que empatizaba con el Sí, sí, personaje de sí. una forma que no empatizo con Ajá, historias que están narradas desde una, pues, o sea, tercera persona con un narrador omnisciente. ajá, Am, pero hace poquito ajá, el año pasado salió Sol de Medianoche ajá. y pues es la misma historia de Crepúsculo contada ahora desde el punto de vista de Edward. Ya había escuchado Sí, algo lo así. leí. Y fue una experiencia Ajá. muy interesante porque a pesar de estar leyendo la misma historia vista a través de otros ojos, Son experiencias diferentes. no empaticé con el ¿No? Ah, ok. personaje. Y Sí. es algo que me he dado cuenta que para mí es muy fácil empatizar con los personajes femeninos. No sé si a ti Ujú. te sea más fácil empatizar con los Sí, sí, personajes sí. masculinos. Dependiendo, pero sí, es como que sí entiendo un tanto el punto. E igual, perdón. Fíjate que eso es podemos llamarlo un antecedente quizás de los videojuegos, que es la literatura posmoderna. No sé si recuerdas más o menos cuándo, o sea, de todos los cambios que hubo en la literatura, porque anteriormente, por lo general, los escritores empezaban a hacer sus novelas desde una visión omnisciente, ¿no? Un Ujú, narrador en tercera persona que lo sabía todo, que se inmiscuía, que focalizaba en los personajes y un tanto, pues, también un dios, ¿no? Por así decirlo, de ese universo ujú. microficcional. Y pues creo que a partir de lo postmoderno, como que los escritores empezaron a cuestionarse, pues sobre todo las figuras de autoridad. Un tanto en eso, pues la figura del mismo narrador. Claro, tenemos un Ajá, narrador confiable, no es ajá. confiable. ¿Qué tanto podemos confiar en lo que nos está diciendo el narrador? Y claro, cuando tenemos una
Y, bueno, por ejemplo, pues Vallejo decía un tanto esto. Y yo creo que eso es como parte de este juego, ¿no? Y pues vamos a tener ese antecedente, literatura postmoderna, el hipertexto. Aquí el texto que construye al lector es un antecedente de los videojuegos. Aquí el lector, ahora llamado jugador, se esfuerza por influir en el resultado y se implica emocionalmente en el mismo. Los diseñadores del juego, por lo tanto, trabajan más como arquitectos narrativos que como narradores del sentido tradicional, ¿no? Aquí Ok. pues ya los narradores, como te digo, es el propio jugador y él va construyendo. Fíjate que otro ejemplo, no sé si tú has tenido oportunidad de leer Rayuela, creo que es como un videojuego, literal. Digo, yo Ajá. no he tenido la oportunidad, sé que... Fíjate que Ajá, mm, siento, o sea, no, yo no siento vergüenza de decir esto, pero ajá. siento que es como una de esas lecturas obligadas Mm, o que parecen lecturas obligadas. sí. Yo no creo que haya ninguna lectura obligatoria. No he leído Rayuela porque, o sea, sí la tengo, Ujú, pero no me dan ganas. sí. No me dan ganas. Ajá. Am, He leído a García Márquez, Sí, sí, pero no sí. he leído Cien años de soledad. Ay, ay, por ahí está. Ajá, y Ajá. tampoco no es porque no lo tenga, sí lo tengo. Ajá. Pero tengo esta cuestión de que se supone que son lo máximo. Se escolarizaron, ¿no? A Ajá, veces y es todo, y difícil. es como de que sí tengo intención de leerlo, pero Ajá. no, y no, hay algo ahí que me detiene, no es mi Sí, momento. Y digo, tampoco es como que haya un momento para agarrar un para... libro, ¿no? No, o sea, supongo que en algún momento me darán ganas, puede que no, no lo sé. Sí, Me pasa así con muchos libros, pero sinceramente no sé que hay muchas formas de leer Rayuela. Obviamente tengo el conocimiento popular acerca de sí, esta sí. obra, claro. Igual no dudo que alguien nos vaya a comentar, cómo es que no la han leído, estudiaron literatura y bueno, pues si no la hemos leído, No, no pasa nada, no hay que no decirlo, es ¿no? el fin del mundo. Exactamente, pero bueno, pues sabemos un poco de la construcción en general de esta obra, ¿no? Que está, fragmentada y, ¿cómo se llama? Julio, Puedes leerla de exacto, distintas formas y exactamente. por lo que recuerdo es que puede decir que llegas dependiendo de la forma en que la leas, llegas al final de un capítulo y te dice ahora lee tal Sí, sí, capítulo o sí. tal página o así. Sí, pero es un juego. Es un juego. De hecho, el mismo nombre lo dice, ¿no? Rayuela, un juego. Ajá. de- Y por otro lado, también en algunos juegos o algunos videojuegos, las decisiones que vas tomando en el mismo juego te van Te van llevando diciendo, claro. por un camino, ¿no? Entonces, Sí. si tomas, dependiendo de las decisiones que tomes, vas a ir construyendo una historia que por otro lado, si te regresas y cambias esas decisiones, terminas En otra parte, ¿no? en Es otro sí, final, te dan. completamente distinto, Sí. una historia alternativa muy, muy diferente Ajá. dependiendo de las decisiones que tomes. O sea, si tenemos un juego en el que hay que tomar decisiones Ajá. y yo lo juego, voy a terminar en un final probablemente muy distinto al que tú Sí, termines. como de hecho, tratando de imitar un tanto a la vida. Fíjate que no sé si has jugado Outlast, que es como de Survival Horror. No, Pues está bien interesante también. Es que ahí prácticamente lo único que haces es huir. O sea, huir, no tienes armas. Literal, ok. solamente tratas de huir. O sea, sí has de tener una o dos pistolas, pero, o sea, la problemática es que tú vayas tomando las decisiones, ¿no? Ujú. Y es justamente eso, o sea, como la vida, ¿no? Ok. Pero bueno. Y bueno, más o menos ese es como un antecedente, otro antecedente interesante y quizás, bueno, yo no he experimentado este juego, quizás tú has tenido algún acercamiento, es Calabozos y Dragones, no sé si alguna vez has tenido la Ah, oportunidad de jugarlo. en inglés es Dungeons and Dragons. Ajá, exacto. Ok, yo nunca lo he jugado, pero Ajá. am, tengo una idea de De... qué onda con... Es un juego de rol. Exacto, eso es juego de rol, esa es quizás la cosa importante. Y sé que, o sea, cuando tú vas a empezar a jugar, tú creas un personaje. Este es un juego muy fantástico. Sí, Tú sí, creas tu sí. propio personaje. No sé qué toda clase de criaturas puedas ser en este Ajá. juego, pero sé que es un juego fantástico o de fantasía, es un juego de rol. Tú vas construyendo a tu personaje y conforme vas avanzando en el juego, pues vas construyendo la historia de este personaje. También tienes que tomar decisiones. Nunca lo he jugado, tampoco Sí, estoy muy segura de cómo se juega o cómo es que claro. terminas de jugarlo, Sí, sí.
Pues sé que, o sea, este es un juego que puedes jugar, no sé, mucho tiempo. En mi mente Sí, es casi infinito, ¿no? No sé cómo lo terminas o cómo ganas. Sí, es que, bueno, yo también no he tenido la oportunidad de jugarlo. Perdón, Adelante. dato curioso. Ese juego creo que hasta solo se podía conseguir en inglés. Ya lo tradujeron y ya puedes conseguirlo y jugarlo en español. Sí. Sí, justo eso, o sea, es un juego de rol y por lo general rescata mucho los elementos de la narrativa tolkiana o tolkiena, no sé cómo se le diga. Pero sí, o sea, de la Edad Media, magos, dragones, elfos, demás, ¿no? Y como bien dices, hasta puede durar casi semanas, ¿no? Jugándolo, porque pues la historia nunca acaba, tú la vas haciendo, tú vas superando tus propios retos. Alguna vez me tocó presenciar un juego, ¿no? Me invitaron, no, por lo que voy a contar no diré el nombre, pero saludos, Eric. No es cierto. Bueno, pues este amigo me invitó a presenciarlo, ¿no? Un juego de rol con sus amigos. Yo le dije, no, pues yo observo, porque la verdad no sabía bien las reglas, pero la verdad es que tengo que decir que ese grupo de amigos realmente se lo tomaban en serio, o sea, al pie de la letra hablaban, decían, o sea, se metían en el papel, o sea, literalmente. Y pues está muy interesante el juego, Tal vez podríamos conseguir el juego y hacer un... Sí, y jugarlo aquí, ¿no? Sí, me gustaría. Invitamos a alguien, Bruno, a quien ya nos haya acompañado antes, vamos a jugar. Sí. Sí. Y pues es eso, o sea, creo que lo que más rescato es el juego de rol, ¿no? Porque te sumerges en el mundo, a pesar de que pues no sea real, ¿no? O sea, tú te lo tomas. Y es justamente lo que sucede con los videojuegos. A veces uno se mete quizás en esa realidad, porque es un mundo ficcional que te hace explorar, ¿no? Es dinámico, demás. Y pues es un antecedente. De hecho, existía un juego el cual te hacían preguntas. Era a través de computadora ahí por los años 60, que te hacía preguntas de, estás en un pozo, ¿qué haces? Y tú escribes, lo escalo. Y después decía, ok, lo escalaste, enfrente de ti hay 3 gnomos, ¿no? Que te quieren perseguir, ¿qué haces? Ya le ponías corro o los enfrento. Y ya te iba respondiendo conforme tú ibas tomando las decisiones. Entonces, prácticamente eso es lo que sucede en el juego de Calabozos y Dragones, que fue satanizado un tiempo, ¿no? Pero... Pues creo que es como... Sí. Supongo que un poco se parecía como de que hay quien juega eso, pero parece muy interesante. Digo, no puedo decir que sepa mucho, no puedo decir que en algún momento haya dicho, me llama la atención, quiero jugarlo, pero siento que sería una experiencia interesante. O sea, si en algún momento tuviera la oportunidad de jugarlo, chance lo juego, no sé, tal vez no me haga muy fan, pero igual quien quita y lo disfrute, ¿no? O sea, creo que sería una experiencia muy interesante. Sí. Y bueno, pues ya después de todo esto, pues ya empezaron a surgir quizás lo que fue los medios más importantes que suministraron los videojuegos, que fueron las arcades. No sé si alguna vez jugaste con las arcades o aquí comúnmente en México conocidas como las maquinitas. Ok, ya, el arcade. El arcade. No, o sea... No, nunca... Sí, es bien conocida aquí en México, que incluso se hace meme, ¿no? De que te quedas el cambio de las tortillas para... Claro, sí. Yo nunca jugué con las maquinitas. No sé, mi hermano, tal vez él sí. Sí. Pero no, nunca me llamaron la atención, en realidad no. Sí. Pero sí sé que son como de cultura popular. Sí, las maquinitas, las arcade, pues prácticamente las trajeron, o sea, las ponían en los locales. Incluso, no sé si has visto Ralph el Demoledor, que ahí hay un me encanta esa película, está preciosa, un buen de referencias. La de Tron también. Sí, Tron, por ejemplo, Pixels, que es muy mala, pero en fin. Sí, por ejemplo, Ready Player One. Exactamente, sí. Esa también. Esa película no la he visto, sé que está basada en un libro, pero la verdad no me llama la atención. Ni la película ni el libro. Yo quizás te la recomendaría, no por la narrativa, porque pues sí es como cualquier otra película popular de superhéroes o sé demás. Que tiene muchas referencias a los 80s. Lo más seguro es que te guste, pero por lo visual. O sea, es muy visual. Película. No te aburrirías realmente. Ok. Entonces, sí la recomiendo. Y bueno, fue una de las maneras en las que se acercó
al mundo en general los videojuegos, ¿no? A través de las arcades, de ponerlas en los locales y demás. Y pues fueron surgiendo varios juegos, entre ellos pues Pac-Man, no sé si jugaste Pac-Man, luego Space, Wars, algo así, de una navecita que va disparándole a los aliens, basada de hecho en la Guerra de los Mundos, o sea, para que más o menos como veas que desde el nacimiento de los videojuegos la literatura ha estado de la mano. Porque pues es donde más puedes encontrar inspiración si no es en lo fantástico, ¿no? Ok. Y quizás ahorita pues mi siguiente pregunta pues sería preguntar ¿por qué debemos considerar a los videojuegos literarios? Y lo que a priori se me ocurre es qué es lo literario. Y ya tenemos de hecho una mesa de diálogo sobre qué es la literatura. Claro, sí, si quieren ir a verla, está muy, muy, muy interesante. Sí, y bueno, no sé si... Porque me acuerdo que creo, no sé, igual si estoy mal, que no respondimos como tal la pregunta. O sea, llegamos a aproximaciones de qué es lo literario, pero es que es muy complejo, muy o sea, pedagógico. deben saber que no se puede dar una respuesta tal cual como podría suceder con las ciencias exactas de esto es la literatura. Ujú. De ahí hay de hecho un momento en lo que yo dije que la literatura no es una ciencia y demás, y Juan se mostró en desacuerdo. Juan estaba detrás de micrófonos. Sí. Pero opiniones, Juan joven. opiniones encontradas. Pero yo siento que la literatura es tan grande, tan extensa, tan variada, tiene tantas formas que no creo que haya una forma de decir esto es la literatura, como si se tratara de una fórmula matemática. Exacto, sí. No creo que haya una fórmula que te diga, bueno, si cumple con... Ok. Estamos de vuelta. Sí. Okay. Yo sé que es una pregunta muy complicada de responder. No creo que haya una respuesta correcta tal cual. Muchas personas han tratado de contestarla. Sí. Y al final creo que debemos quedarnos con lo que para nosotros es literatura. Sí. Y en el caso de los videojuegos, yo creo que tienen mucho de literario. Sí lo creo. Sí. Yo no me atrevería a llamarlos una forma de la literatura, pero siento que es una de estas áreas con las que se puede dar una interdisciplinariedad. Uh-huh. En algún momento sí tomé una materia de que era literatura y otras disciplinas, literatura interdisciplinariedad. Y es muy interesante cómo estas distintas áreas, distintas disciplinas se conectan y crean cosas, arte maravilloso, espectacular. Y entonces yo creo que con los videojuegos es una disciplina con la que se pueden hacer cosas muy buenas y muy interesantes. Hablando lo mismo que te comentaba al inicio, de personajes, la historia, incluso el lugar, el mundo, todo tiene una cuestión muy literaria. Puede ser que mayormente por el aspecto narrativo. Uh-huh. Pero sí creo que los videojuegos tienen mucho de literario. Sí. Es que, el recorrido de qué es la literatura es enorme. Realmente necesitaríamos pues otras 3 mesas quizás para aclararlo. Pero yo creo que sí me quedo mucho con ese trip de que la literatura puede expandirse no solo en los videojuegos, está el cine, está la música, que son pues disciplinas distintas, pero que aún así se prestan o juegan con lo literario. Claro, es que hay muchas canciones que toman historias de la literatura. O sea, la primera que se me viene a la mente es la de Love Story de Taylor Swift, que está inspirada en la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Es la primera que se me ocurre, pero así como esas, hay muchas historias. ¿No? Y también a veces que se compara la música o la lírica con la poesía. Sí, claro. Y bueno, yo pensándolo, ¿no? Porque dije, está bien complicada, está bien complicada la pregunta, ¿no? Yo me quisiera quedar con lo que alguna vez el doctor Argüelles nos dijo, saludos si escucha esto, que la literatura pues es una cadena de experiencias, o sea, que tú como lector vas dándole significado. Y me recuerdo tanto a ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, un francés, ¿no? Que decía, ¿qué son los textos que...? ¿Janet? No, Janet no, se me fue.
Bueno, ya me disculparán, ya después si lo recuerdo se los digo. Ok. Y bueno, pues más que nada, algo que habla del texto, ¿no? Es una de las propiedades más relevantes, ¿no? ¿Qué es el texto? Pues algo fijado, una experiencia fijada en cuanto necesita un emisor y un receptor, ¿no? Ujú. Y el receptor, pues, es el que le da el sentido a estas palabras, a lo que está diciendo. Y pues eso pasa en los videojuegos, ¿no? O sea, pues tenemos el texto literario o un texto escrito, al igual que estos, pues requieren de lectores, receptores, visualizadores que deben tomar decisiones con el fin de darle sentido a lo que se lee, se recibe o se visualiza. Ok. Pues eso pasa. De este modo, los videojuegos requieren de videojugadores que comprendan y signifiquen las representaciones semióticas que presentan en la pantalla y den sentido a la orquestación semiótica que se muestra y se escucha. Creo que también es otra diferencia en grande. Los videojuegos no solamente se prestan de lo literario, sino de lo visual o sonoro. O sea, es una orquestación semiótica. Es decir, hablando, por ejemplo, de Halo, ¿no? Que ahorita va a salir un videojuego que estoy muy emocionado de esa saga. Ok. Sí. Ok. Pero hablando Hay sagas de videojuegos. Sí, Ok. hay sagas de videojuegos. O sea, la orquestación semiótica, pues tienes que saber, por ejemplo, qué es un soldado, qué es un arma, o sea, qué es una inteligencia artificial, una IA. Ujú. O sea, hay elementos semióticos que tienes que saber. Y aparte, pues van configuradas, o sea, ya sea de la historia narrativa, de cómo va a salvar el universo este sujeto y demás. Pero también tienes que saber qué es un alien. O sea, y de eso a través de lo visual, tienes que saber qué son las estrellas, Ok. tienes que saber qué es el espacio. Que pues a veces esto pues puede sonar muy tonto y Se porque da pues por sentado, ¿no? se Que da por sabemos esas sentado. cosas. Exactamente. Pero hay elementos, ahora vamos a elementos más difíciles. Tienes que saber que una barra en la pantalla, en la parte de arriba, significa tu vida. O sea, la vida del personaje. Ujú. O sea, si no tienes este conocimiento, no vas a saber qué estás haciendo. Tienes que saber que con el control, ¿cómo se le dice? Bueno, sí, el control de la consola con L derecha, por ejemplo, disparas, ¿no? O sea, sí es una orquestación completa de significados que tienes que tú como jugador entender para poder adentrarte en el mundo. Claro, sí. No Bueno, solamente se basa en la lectura, ¿no? Sino en la lectura tanto visual, narrativa claro, como sí. sonora. Es que a veces. Ah, es que estoy recordando. Obviamente Sí, mis primos tienen, no sé, Xbox o ajá, PlayStation y pues sí. ves que los controles cambian un poquito de Ah, una exacto, consola sí, a sí, otra, sí. ¿no? O la Nintendo Mm, o lo que sea. Y entonces a veces están como de, o sea, todos juegan videojuegos, ¿no? Y ah, luego es como de que, ok, pero ¿con qué disparas? ¿Con qué? Y están preguntando y sí, es como de, con tal, y ya se están viendo y como están distribuidos los botones de ajá, forma similar, dicen, en el Xbox es tal cosa y en la PlayStation es tal cosa y que con eso no sé qué. sí, sí, Y, o sí. sea, yo me quedo igual, o sea, Sí, sí, yo sí. me quedo igual, ¿no? A veces, o sea, no es tan sencillo y a veces me dan ganas de apretar todos los botones a lo tonto. Ajá, sí, sí, sí. Es que eso pasa, o sea, de hecho por eso muchos de los videojuegos, tienen tutoriales al principio, antes de Mm, jugarlos te dicen con este disparas, porque tienes que conocer todo el deal, todas las cartas que te están dando para jugar. ujú. Y de eso se trata en la literatura, ¿no? En la literatura es un poco más de vas leyendo y el autor o el narrador en este caso, te va diciendo, no, pues esto, y ya puedes optar por investigarlo o no, no Claro, sé. es que necesitas cierto conocimiento para adentrarte en esas cosas y no es lo mismo llegar como un principiante a llegar ya teniendo cierto conocimiento, Ujú, tanto en la literatura como en los videojuegos, ¿no? A lo mejor ujú, llegas a un videojuego que pues pertenece a alguna saga y ya lo has jugado y sabes cómo funcionan ciertas cosas en ese juego. Y lo mismo pasa con las sagas en la literatura, es decir, no vas a empezar una saga por el libro 4 o 5 y luego te vas a regresar al primero. sí, claro. Y es muy interesante porque hay sagas como la de Percy Jackson Ujú, o como la de Cazadores de Sombras sí. o hay otra que se llama Trono de Cristal y hay incluso personas que hacen sus guías, ¿no? Guía para leer a Rick Ah, sí, Riordan, claro. guía para leer a Sarah J. Maas, guía para leer a Cassandra Clare.
Y cada persona te va presentando sus propias lecturas, ¿no? lecturas de, Ajá. mira, yo te recomiendo empezar por esta razón, y luego te sigues con y bla, bla. Y Sí. te lo sustentan. Y la experiencia de lectura, de leerlo en cierto orden, va a influir mucho en tu experiencia, sí, en el libro. O sea, Interpretativa, no es claro. lo mismo empezar por un libro que por otro. Sí, sí, Y sí. lo mismo pasa con los juegos. No puedes llegar a un juego conociéndolo de lleno de alguna manera Ujú. que sin saber nada, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, por eso también quizás hay una polémica bien interesante que ahorita saco a relucir de los videojuegos. Bueno, hay muchas, ¿no? Sobre todo, pues, Sí. por ejemplo, si los videojuegos son violentos o no. Pero bueno, no sé si quieras debatir eso ahorita. Es que son juegos. Sí, exacto. Ajá. O sea, más bien si, perdón, lo formulé más bien si los videojuegos fomentan la violencia, ¿no? Que es algo que nuestro presidente dijo. Yo no lo creo. Yo tampoco lo creo, o sea, no es como que yo voy a jugar un juego de doctores y ya por ende vaya a ser doctor, ¿no? O Ujú. sea, no creo que por ahí esté el tema, pero ahora a lo que nos interesa, quizás en lo literario, hubo una polémica en redes sociales no hace mucho que una usuaria de Twitter, donde por lo general se generan las polémicas, Claro. decía que los creadores de videojuegos tenían que hacer un modo de juego, porque está en modo fácil, modo difícil, modo súper difícil, pero ella proponía que hicieran un videojuegos con modo súper fácil, porque había jugadores que no querían tener la experiencia de jugarlo, sino de una experiencia narrativa. O Ajá. sea, ser el personaje, pues. Ajá. Y eso era Es lo una que propuesta interesante. Pues es una propuesta Yo interesante. jugaría sí. en el modo súper fácil. Sí, claro. O sea, sí. Me gusta mucho la idea porque privilegia mucho a los que no están que no conocen estos elementos semióticos. No, es que hay muchas cosas. O sea, meterte en el mundo de los videojuegos es meterte en muchas cosas. O sea, yo tan solo veo a mi hermano, tiene un mouse como con 1000 botones Sí. y su teclado es enorme y su pantalla y está ahí jugando. Yo nada más veo un montón de cositas moverse Sí. ahí, no sé qué está pasando. Y Sí, nada sí. más aparecen cosas y ya hiciste una pentakill y no sé qué. Sí, Y sí, yo así sí. como de... Recuérdalo y sácalo en tal nivel, ¿no? O sea, sí Ujú. tiene un nivel de complejidad y entiendo porque, pues, bueno, obviamente, los fans de los videojuegos, el fan de Hueso Colorado, pues se enoja con estos comentarios porque, pues, obviamente, entiendo la molestia, o sea, los videojuegos tienen un principio, como lo habíamos dicho, de complejidad, ¿no? Pero no entiendo quizás el hecho de no permitir que otras personas lo disfruten, porque tarde o temprano pues va a suceder eso. Tenemos videojuegos en los celulares, Claro. tenemos videojuegos para todo el mundo. O sea, me acuerdo que hay uno en Facebook de cocina que tú vas cocinando tu sushi, ¿no? Ajá. O sea, realmente los videojuegos Angry Birds, Minecraft, por ejemplo, que también... Yo nunca he entendido Minecraft. Es No que sé, yo yo tampoco lo nunca lo juego. he entendido. O sea, Tiene nivel narrativo, eso sí. yo no, Ajá. o sea, no es que yo lo haya jugado, no puedo decir que yo lo he Sí. jugado, pero he visto que lo juegan y lo que yo Ajá. no comprendo cuál es el propósito del juego en el sentido de sé que puedes construir, sé que, o sea, sé que Ajá, puedes hacer exacto. muchas cosas, sé que puedes hacer muchas cosas. Ajá. Tal vez necesitaría jugarlo. Sí. Pero o sea, yo no entiendo cuál es como el propósito del juego. Ajá, es que justamente, mira, de hecho, ahora que lo dices, el juego desde un punto de vista, pues, analítico, se pueden establecer 3 dimensiones del juego que pues, dependiendo de cuál, le va a dar, pues, privilegio, ¿no? El gameplay, cómo se juega. El game structure, o sea, cómo está estructurado, narrativa, todo. Y el game work, o sea, Ok. el mundo como tal del juego, ¿no? Entonces, hay videojuegos, siento que privilegian uno más que el otro. En este caso, creo que privilegian más lo cognitivo, es decir, ser creativo construyendo Ajá, edificios sí, no, gigantes. sí, yo sé que Minecraft, Ajá. sí, sé que algo muy importante es que puedes construir tu Sí, mundo, sí, diversos sí. mundos, etcétera. Sí, a lo mejor si yo lo juego, pues igual no me guste tanto. Ajá. A mí me gusta más la experiencia narrativa. Narrativa, claro. Por eso me gusta leer, es que yo voy por la experiencia de conocer historias. Sí, sí, Yo, o sea, sí. yo los juegos de toma de decisión los disfruto mucho. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, hay bueno, yo no sé si tú Ajá. lees cómics, Ajá. pero yo leo cómics en Webtoon.
Ajá. Y un cómic que leo es el de Let's Play. Ujú. Y la protagonista es una desarrolladora de Órale. videojuegos. Ajá. Y también, pues, ella obviamente juega Sí, videojuegos. sí, sí. Y me llama mucho la atención toda esta cuestión de que, por ejemplo, el juego que ella creó era un juego de toma de decisiones, de acertijos, y dependiendo de lo que ibas haciendo, tenías un final u otro. Ajá. Y algo que llama mucho la atención es que dos de los chicos que jugaron su videojuego, Ajá. al tener personalidades distintas, terminaron con finales completamente distintos Sí, sí, sí. en el mismo juego que ella creó. Y a su vez, esto es muy interesante, todo el cómic está desarrollado como si fuera un videojuego. O sea, Ajá. inicias el capítulo del cómic y ya ahí está como que aparece Let's Play. Uno o dos Sí. jugadores, un jugador, y todo lo que se va desarrollando parece un videojuego. Ajá. Y está muy interesante porque ella juega videojuegos, también hace como un tipo de juego de rol y demás, y me parece muy interesante. Sí, es que sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, personalmente también disfruto mucho los juegos en los que se privilegia más la narrativa, sin duda. Que hasta cierto punto no desecho los otros juegos de carreras, por ejemplo. El Minecraft, ese sí no lo he jugado. Pero el que sí no entiendo es el FIFA. O sea, ese no tiene sentido. Bueno, no sé, Ok. perdón a los fans, porque sé que hay muchos fans de FIFA. Pero, pues, Mira, yo no... los de deporte sí no entiendo. O sea, no sé, en algún momento con el Wii, ves que pues tienes sí, el claro. control, o tal Exacto. vez con el Ajá. Xbox que tiene el sensor de Sí, sí, movimiento, sí. pues está interesante eso. Am, el FIFA, la verdad, nunca lo he jugado, pero sí he visto cómo lo juegan. Y Ajá. es como un partido de fútbol. Yo creo que lo atractivo del FIFA es que es como si tú fueras el jugador, ¿sabes? Puede ser. Sí, claro. De hecho, también el técnico. Vas construyendo, pues, tus equipos. Los vas metiendo en ligas. O sea, sí, Ajá. se veo como No, el no sé, yo atractivo. creo que el encanto de esos juegos radica en eso, ¿no? O sea, hay muchos fans de fútbol, les gusta ver los juegos y demás. Ajá. Y se emocionan con eso o sea, está muy bien. Creo que parte de la experiencia del FIFA es como si vieras un partido, pero Y tú lo dirigieras. estás viendo el Ajá. partido y tú estás tomando las decisiones Ahí en el está, sí. partido. Yo creo, Sí, sí, yo sí. creo que va por ese lado. Sí, No sí, lo sí. sé. Es lo que yo puedo imaginarme. A mí no me llama la atención jugarlo, pero sí he visto cómo lo juegan. Sí, sí, y quizás, digo, mi inconformidad es que o sea, cada año sacan un FIFA nuevo y yo sí, no sé por cómo pueden mejorarlo. O sea, narrativamente creo que no hay mucho, Pues pero no sé, quizás digo, visualmente no sé, supongo que en cuestión de gráficos o en Ajá, otras cosas, supongo que actualizan los jugadores sí, y demás, claro. los equipos. No lo sé, Sí, perdón si, si no le sé al FIFA. Quizás pero debería jugarlo. tal vez sería interesante Sí, preguntarle a alguien que le gustan estos juegos ajá. qué cambios nota de Puede un ser, año a sí. otro, ¿no? ¿Cómo ha mejorado el juego? ¿Cómo ha cambiado el juego? Sí. Y bueno, pues prácticamente tenemos todo eso, ¿no? Y pues fíjate, bien interesante porque yo creo que al igual que todas las ciencias, más bien ciencias sociales o quizás en lo literario más que nada en lo artístico, primero sucede el movimiento, ¿no? Y después ya lo estudian, ¿no? O Ajá, sea, es 20, 30 años después, o sea, ya cuando literalmente el movimiento terminó. pues terminó, va evolucionando. Y esto O llegan otros o llegan nuevos. otras cosas, exactamente. Y pues no es sorpresa para nadie que de los 60 hasta los años 2000 nadie estudiaba los videojuegos, los dieran por sentado como algo infantil. Ujú. Pero surgió pues ahorita una disciplina llamada ludología, Ludología, ajá, ok. que estudia los videojuegos. Pues tiene sentido, o sea, ya hay Ajá. muchas tesis que se están haciendo sobre los videojuegos y Sí, es sí, que definitivamente. cada año salen miles de videojuegos. Yo no sé realmente cuántos salgan, pero sí, sé que incluso hay personas que están haciendo sus tesis basadas en videojuegos. O sea, tan solo, o sea, existen carreras como animación, efectos visuales, desarrollo de Sí, sí, videojuegos, sí, bla, sí. bla, bla. O sea, es obvio que eso ya ha llegado a un nivel sumamente importante Sí, sí, sí. y que merece la pena que se estudie. Sí, exactamente, y como lo dices, o sea, ya no es que la academia quiera o no, o sea, ya es algo
que está sucediendo, que sucedió y que va a suceder, Y que ¿no? al final de cuentas las personas a las que les interesa son las que se están metiendo Sí, sí, sí. en esas áreas. Yo sé que a lo mejor habrá personas ya bastante, pues, grandes o como, no sé cómo decirlo, pero que tal vez no tienen esta cercanía con los juegos, con los videojuegos Ujú, y que pueden decir, bueno, pero es que, o sea, los videojuegos que... ujú. Y son más de lo que aparentan, son Sí, más de lo que aparentan. Y te digo, yo no estoy inmersa en este mundo, pero sé que tienen muchas cosas muy interesantes y que está súper cool. O sea, ajá. no, yo no descartaría un videojuego nada más porque sí. Exacto, por ser infantil o Ajá, no, estar yo creo que dirigido. tienen muchas cosas muy interesantes y pues es eso, ¿no? O sea, van evolucionando y muchos de nosotros hemos ido creciendo con estas evoluciones. Ujú, Y por eso mismo es como que surge el interés por hacer tu tesis relacionadas con algún videojuego sí. o investigar al respecto de los videojuegos. Algún aspecto en específico, yo no estoy muy segura de Sí, qué, pero sé que hay personas que están haciendo cosas muy interesantes con eso. sí, 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 o sea, o sea, desde estas tres figuras, ¿no? O sea, del académico que investiga hasta la parte que decimos del lector videojugador que ahora pide que los videojuegos tengan una manera fácil para, pues, experimentar también la narrativa. Imagínate, o sea, me gustaría mucho ver un Quijote videojuego, o sea, ¿cuántas personas no conocerían al Quijote? O sea, porque los Ok. videojuegos son un poco algo más Fíjate que popular yo que... sé que hay un juego que retoma la Divina Comedia. Ah, sí, 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 No me acuerdo Yo cómo se tampoco, llama. pero sí, sí, que el personaje es Dante, ¿no? Dante, Ajá, sí. sí, sí, sí. Infernos, creo que se llama Dante's Infernos, Ah, algo yo así. no sé, sé que hay, o Ajá. sea, o tal vez hay más de uno, Sí, probablemente haya más de uno. sí, sí, sí. Ah, pero está eso. Sé que hay otro juego, no sé cuál es el juego, pero que retoma personajes literarios. Yo me acuerdo que una de mis primas una vez me comentaba de un juego y que a ella le gustaba un personaje que lanzaba una manzana dorada. Y cuando me empezó a Oh. explicar tú dije, ay, es que esa es la diosa de la discordia. La manzana que lanza Sí, es la manzana de la discordia que ocasionó toda la guerra de Troya y sí, sí, demás, sí. ¿no? Y entonces ella me dijo, ¿cómo? Y entonces ella me contó del videojuego, yo saqué la conclusión de este personaje es este en tal cosa y bla, 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 como en el caso de la diosa de la discordia en la literatura griega, etcétera. Y entonces cuando ella terminó de contarme la parte del videojuego y yo le terminé contando toda la parte literaria. Sí. Sí, sí, sin duda, o sea, los videojuegos pues se apropian mucho de la literatura. No voy a decir que los videojuegos, porque ahora no lo considero, los videojuegos son la nueva literatura, porque no, o sea, es una ramificación de la misma literatura. Así como dijeron del teatro que iba a morir cuando salió el cine, pues no, no, todavía se sigue haciendo muy buen teatro, las películas pues siguen ofreciendo pues diferentes propuestas. E incluso pues se ha pasado a las series también, ¿no? Claro. Episódicas y... Sí, 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 es como, bueno, o sea, es como ahorita Netflix, no porque tengamos Netflix vamos a dejar de ir al cine. Claro, Son experiencias distintas exactamente. y no es que lleguen cosas tal cual para reemplazar otras, creo que evolucionan. Exactamente, sí. Creo que evolucionan, el teatro tiene su encanto, el cine tiene su encanto también. Y lo mismo pasa con la literatura en diversas formas. Es decir, si tenemos lectores electrónicos como es el Kindle, pero seguimos teniendo libros Sí, impresos claro. y son experiencias distintas, pero ambas experiencias, tanto leer en electrónico o digital como leer en físico, Ajá. son experiencias muy buenas. Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, creo que es eso. No creo que en muchos casos llegue una cosa a reemplazar a otra. Creo que evoluciona y Ajá. van creciendo. Yo sí creo que hay una interrelación muy fuerte entre los videojuegos y la literatura. Entonces, sí, yo creo que los videojuegos tienen mucho de literario y a su vez la literatura tiene su propio juego. Sí, exacto. Sí, qué bueno, qué buena manera de decirlo. Y bueno, ya lo último que quisiera tocar es esta parte de cómo es esta parte de los videojuegos también una expresión audiovisual, ¿no? Que
que los creadores utilizan, o sea, como ya les había dicho, ¿no? O sea, ya no forma parte los creadores como un narrador, sino son arquitectos de la narración, ¿no? Claro. Y lo interesante de esto es que ya empezamos a ver autores de videojuegos. Es decir, ya no necesitas el gran estudio de los videojuegos como para tener una gran historia, ¿no? Ya empieza a haber, gracias a la tecnología, historias, videojuegos de un solo autor, ¿no? Y eso está bien interesante. De hecho, hay uno mexicano que está haciendo un survival horror en Ciudad Juárez, que se ve bastante interesante. Ojalá lo pueda terminar. Pero, o sea, creo que es eso. O sea, al igual que las películas que necesitan mucho, mucho presupuesto, hoy en día, pues con una cámara, con un iPhone, ya puedes empezar a hacer tu propia película. O sea, y me da gusto de que ya la tecnología vaya llegando al punto en que cada quien ya va haciendo su propia narrativa, ¿no? Claro, ya hay desarrolladores de videojuegos que no requieren de un gran equipo como en algún momento se necesitaba. Sí, sí, sí. Y pues va a ser muy interesante cómo se va a empezar a expresar la gente, ¿no? O sea, pues ya tenemos el cine, la literatura. Claro, estaba viendo hace poquito que Netflix tiene juegos. Sí, 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 sí. Y me pareció muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una película de Black Mirror que también es a través de decisiones. Y tú como espectador vas viendo qué prefieres que le pase al personaje. Uh-huh. Y conforme a eso va haciéndose el hilo narrativo de la historia. Pero pues ahí está, o sea, los videojuegos sí es una forma de apropiación del propio lector uh-huh. para desarrollar la historia que quiere escuchar, Super. leer, ver. Sí. Un tema muy interesante. Sí, o sea, es muy interesante. Estaría cool igual en algún momento traer algún gamer. Sí, sí, sí. Porque... que nos platique, ¿no? De su experiencia con los videojuegos. Ajá. Y continuar con esta conversación que es muy, muy interesante. Me parece un muy buen acercamiento el que tenemos, al menos por ahora. Sí. Y bueno, no sé, Juan, ¿quieres agregar algún comentario antes de...? Pues, ¿cuál será tu siguiente juego ahora que... ¿Mi siguiente juego? Sí, si te jugarás algo estas vacaciones. Le dirás a tu hermano que te preste alguno, que te recomiende alguno. ¿O tienes tú ganas de... ¿Te quedaste con ganas de pues jugar fíjate alguno? que... no sé, supongo que en algún momento tendré ganas de jugar algún videojuego. No soy muy dada a eso. Ajá. Pero, o sea, yo no descartaría la experiencia. Digo, si en algún momento alguien me invita a jugar algún videojuego, yo lo acepto. O sea, ha pasado, los juegos que he jugado ha sido porque me dicen, ay, ¿quieres jugar? Ah, sí, juego. Y eso. Pero en este momento no hay ninguno que me llame la atención lo suficiente para decir, bueno, voy a jugarlo. Sinceramente, prefiero pasar mi tiempo haciendo otras cosas. Ajá. No, te digo, no porque no me gustan los videojuegos, sí me gustan, pero es algo que hago más como en convivencia. Sí, quizás ya cuando hagan los juegos súper fáciles, ya puedas... Tal vez cuando hagan los juegos... Sí, porque si no yo me desespero. Ya no quiero nada. Ya lo dejas. Sí. Pero sí. Y bueno, ya para despedirnos, recordarles que tenemos redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Burbuja Literaria, en Instagram y en TikTok, perdón. ¿Quién es? No. Burbuja Literaria. Y en Instagram y en TikTok como @literariaburbuja. Y en Twitter como Burbuja Literar 1. Ajá, para que vayan a seguirnos. Y no olviden también darle seguir en Spotify o suscribirse en YouTube para que puedan enterarse cuando haya nuevos episodios. Sí, y compartan este capítulo para que se enojen los gamers. No, para que se enojen, para que dejen comentarios con sus opiniones. Sí. No para que se enojen ahí si están en desacuerdo o en acuerdo con algo, dejen sus comentarios. Si ustedes juegan videojuegos, también díganos qué piensan. ¿Qué piensan? ¿Qué juegos juegan? Sí. Si nos recomiendan alguno. Sí, podemos hacer uno, como dices, contenido especial jugando algo que nos recomienden. Estaría chido. Estaría cool. Díganos, pues les recomiendo jugar el de The Witcher, ¿no? Juegan el primero. O algún otro y ya vemos, lo jugamos. Va que va. Y vemos cómo sale. Y bueno, creo que por el momento eso es todo. Sí.
Nos escuchamos a la próxima, burbujitas. Adiós.